noches, feliz comienzo de semana, bienvenidos a Reporte Estelar. Hoy nuevamente estaremos hablando sobre la constituyente, es un proceso que ya lo tenemos en puerta, se estará desarrollando el próximo 30 de julio, son las elecciones, para eso están pautados, mucho se sigue diciendo sobre esto, se han incrementado las protestas en todo el país, en contra. La oposición se opone a este proceso constituyente por considerar que no resuelve nada la situación en Venezuela y se pide básicamente elecciones generales. Sin embargo, desde el gobierno se sigue defendiendo este proceso, se asegura que no se va contra la base originaria que decretó en su oportunidad el expresidente Hugo Chávez Frías, y además hay algunos ingredientes entre los cuales está el Consejo Nacional Electoral, que asegura y se denuncia que el proceso puede ser hackeado, vulnerado en su seguridad, todo lo que tiene que ver con el tema de las máquinas y en el proceso electoral. Bueno, se ha señalado, se ha hablado mucho de eso también, habla nuevamente la fiscal el día de hoy sobre el proceso constituyente, asegura que el 90% de la población rechaza este proceso. Y sin más, vamos a recordar parte de lo que ha señalado el presidente de la República, Nicolás Maduro. Sin embargo, antes vamos a recordarles nuestras cuentas en Twitter e Instagram, @reporte_gb, la etiqueta que estamos utilizando la noche de hoy, numeral Reporte Constituyente. Por favor, empiece a enviar sus comentarios y díganos cuál es para usted el beneficio o el desmejoramiento que pudiera estar trayendo al país el proceso constituyente de realizarse tal como está previsto el próximo 30 de julio. También recordamos que nos puede escribir también a nuestras cuentas personales, @Canelón del Valle en Twitter e Instagram del Valle Canelón. Ahora sí, vamos a recordar qué ha dicho el presidente de la República, Nicolás Maduro, en relación a este proceso constituyente. Los caminos del diálogo llegarán. Yo creo que van a llegar, entre otros, de dos impactos muy importantes. El establecimiento del grupo de amigos para las conversaciones políticas por la paz de Venezuela y la Asamblea Nacional Constituyente, que va a ser el gran epicentro, el gran escenario del diálogo social, político y económico de toda Venezuela. No de élites políticas, no es un diálogo de élites. Yo quiero que estén con los 545 constituyentes allí, la voz de todos los municipios, la voz de todos los sectores sociales, la voz verdadera de Venezuela. La voz de Venezuela no son 4 partidos políticos que llaman a insurrección, a violencia, a 350, no. La voz de Venezuela es la voz de millones de personas que hasta ahora están estudiando, trabajando, atendiendo a su familia, preparando las vacaciones de sus muchachos que ya se están graduando, que están saliendo de clase. Esa es la Venezuela profunda, que cree, que ama y que va a ser posible que este diálogo, a través del acompañamiento del grupo de amigos de la CELAP y de la Asamblea Nacional Constituyente, fructifique en Venezuela. Bueno, y luego de por qué se estaría llevando a cabo un proceso constituyente en Venezuela, vamos a ver el por qué se rechaza desde el punto de vista de la oposición y precisamente desde la contraparte en estos momentos a este proceso constituyente, que es el Poder Legislativo, en la voz de su presidente Julio Borges. Desde todo el continente, desde Canadá hasta Argentina, se le manda un mensaje muy claro a Nicolás Maduro. Y ese mensaje claro es que la constituyente que él está convocando no será reconocida ni legitimada por la comunidad internacional. Todos los países de Europa con una posición firme de rechazo a la llamada constituyente de Maduro. Y mañana será toda América la que de manera nítida dejará en claro que desconocen y no va a tener ningún tipo de reconocimiento esa convocatoria a una asamblea constituyente. Y luego de conocer la posición del presidente del Parlamento, Julio Borges, vamos a esta hora a establecer contacto con Carlos Peñalosa. Él realizó una entrevista más temprano con ex constituyentistas y también algunos legisladores. Veamos qué consiguió. El parlamentario por el Estado Cojedes, José Gregorio Correa, reiteró la necesidad de consultar a la población si está de acuerdo con la realización del proceso constituyente. Una constituyente no es para paños calientes, es un gobierno que le ha hecho tanto daño a la sociedad venezolana durante estos 18 años
que ahora cree que la solución puede ser una constituyente, más cuando no es de acuerdo. Tú tienes que poner a los venezolanos en torno armónico a la constituyente. ¿Y dónde lo logras tú? En un proceso electoral previo. Y ese proceso electoral previo no lo ha hecho. El gobierno se ha ido directamente a convocar una constituyente con unas bases comiciales que sencillamente terminan siendo un fraude y un engaño a los venezolanos, al electorado y a la propia Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Para el diputado, el mecanismo establecido para las bases comiciales resulta regresivo y atenta contra la universalidad del voto. Una constituyente que se trata que sea amañada, que vota uno sí, vota otro no, que es un sector que está a votar, un sector participa, el otro no participa, que si territorial. Los venezolanos somos uno solo, un venezolano, un voto, y tiene que ser todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela. No puedes incluir un sector sí y un sector no. Cuando tú incluyes un sector como maestro, dejas por fuera a otro. Cuando incluyes un sector profesional, dejas por fuera al otro. Y eso le hace daño a la democracia. No obstante, el miembro de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999, Pablo Medina, destacó la similitud de las bases comiciales para ambos procesos. Digamos, los que formamos parte de lo que se llamó el polo patriótico, obtuvimos cerca de 3.700.000 votos y los candidatos de la oposición en aquel momento obtuvieron 3.300.000. Sin embargo, los de 3.700.000, el polo patriótico, arrasó porque las bases comiciales no eran absolutamente libres e igualitarias. Arrasó y de 121 constituyentes, 116 provenían del polo patriótico. Eso no puede ser, porque una constituyente tiene el propósito de elaborar un pacto social y tú requieres el concurso de toda la sociedad y de todas las tendencias. Para Medina, la participación de todas las tendencias del país es la principal garantía de la vigencia en el tiempo de cualquier Carta Magna. Ahora, esta Constitución, precisamente porque no fue el producto de un consenso nacional ni un debate nacional, sino que sobre la base de una mayoría circunstancial se le impuso a una minoría, pero que una minoría cercana a la mayoría, entonces quedó prácticamente sin soporte social. Tú no puedes imponer una constitución a la machimbarra. No lo puedes hacer, porque eso te crea problemas de inestabilidad a tal punto que esa constitución del 99, al poco tiempo Chávez introdujo una reforma de 69 artículos, número mágico. Pablo Medina calificó como una interpretación errónea el mecanismo utilizado por el Ejecutivo para iniciar el proceso constituyente. Ambos voceros recalcaron la necesidad de consultarle a la población si consideran necesario o no la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, así como también someter a votación popular el resultado de este proceso. Del Valle es parte del trabajo que más temprano pudimos realizar para el tema que se desarrolla en estudio y con esto retornamos el contacto. Muchísimas gracias a Carlos por tu aporte al tema de esta noche, y antes de hacer nuestra primera pausa vamos a compartir con ustedes algunos de sus mensajes. Recordamos la etiqueta que estamos utilizando la noche de hoy, numeral Reporte Constituyente. Por favor, envíe sus comentarios. Ali Rodríguez, Ali Ferrer, disculpen, ¿por qué no nos preguntan si queremos proceso constituyente? ¿Tienen miedo al pueblo?, se pregunta. Lenín Guarirapa comenta que interpretan a conveniencia la Constitución, ignoran a la mayoría y se evidencia parcialidad del CNE. Jorge Sierra Gómez opina que según Tibisay Lucena, constituyente no es para resolver los problemas económicos. Entonces, ¿para qué es y por qué se hace?, se pregunta. Jesús Aristimuño, es urgente que este fraude sea desenmascarado, atiza la guerra civil y la muerte de la democracia. Mientras, Yarichar Rojas nos dice que se debe de detener la pretensión de la Asamblea Nacional Constituyente por la salud del pueblo y Estado. El pueblo 9 de cada 10 la rechaza. Bueno, son algunos de los comentarios que nos están enviando esta noche. Recuerden nuestras cuentas, @reporte_GB, con la etiqueta numeral Reporte Constituyente. Ya regresamos. Continuamos en Reporte Estelar hablando nuevamente sobre el proceso constituyente y la importancia que puede tener para el futuro del país esta propuesta que presenta el Ejecutivo Nacional y básicamente el partido de gobierno y sus partidos aliados. Vamos nuevamente a establecer contacto con nuestro compañero Carlos Peñalosa. Él tiene algunas visiones de quienes se han postulado a este proceso. El
postulado a la Asamblea Nacional Constituyente por el subsector de los trabajadores del transporte, Francisco Morillo, espera que la iniciativa permita abordar la paralización del parque automotor. Dentro del ámbito de la transformación del Estado, nosotros consideramos de que en este caso el sector transporte, viéndolo desde el ámbito general, el sector transporte no solamente es el que tiene un vehículo para cargar pasajeros, también las demás personas en particulares que tienen un vehículo que han sufrido el flagelo también del alto costo de los insumos, la carencia, el hecho de que no se encuentran, no se producen, y consideramos que es oportuno el momento para entonces en esta transformación que vamos a hacer, que desde el sector transporte haya la participación también en la formación no solamente ideológica, sino técnico-científica, tecnológica, para construir empresas aquí y desarrollar los mecanismos, los instrumentos en que podamos nosotros producir cauchos, producir baterías, producir los insumos que requiere todo el sector transporte, desde el particular hasta las personas que conducen un vehículo, una unidad, que lo tienen como su servicio laboral, pues. Entre tanto, para el postulado por el sector empresarial, Gerson Hernández, es una oportunidad inédita para que los sectores productivos participen en la creación de políticas que atiendan su situación. Ya no es solamente la parte de las cúpulas, ¿no?, que debe estar manejando la economía del país, sino que debemos ir aguas abajo, o sea, buscar bien exactamente dónde podemos incidir para entonces reactivar la pequeña y mediana industria, la pequeña y mediana empresa, eliminar el burocratismo, ser más efectivo, buscar canales que realmente vayan dirigidos a un objetivo específico para que juguemos con la relación costo-beneficio. El tiempo no nos consuma en un trámite, en una permisería, en una permisología, en buscar recursos, sino que de manera directa, como se ha venido haciendo ya con algunos conceptos claros que se han manejado dentro del Consejo Nacional de Economía, nosotros podemos incidir de manera directa sobre los apalancamientos que se necesitan de cualquier tipo de acompañamiento técnico, acompañamiento financiero, el acompañamiento incluso de poner nuestros productos en el mercado. Hernández lamentó que parte del sector productivo del país haya rechazado participar en el proceso constituyente. Ambos postulados al proceso de Asamblea Nacional Constituyente recalcaron que este es el escenario idóneo para que gobierno y oposición puedan dirimir sus diferencias, así como también encontrar puntos en común. Con esta información del Valle, el contacto nuevamente contigo en el estudio para que sigan disfrutando de Reporte Estelar, como siempre, invitando a la audiencia a seguirnos en Twitter e Instagram, @reporte_gb. Muchísimas gracias, Carlos. Y bueno, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, ha acudido al Tribunal Supremo de Justicia, ha introducido varios recursos de amparo en contra de la constituyente. Sin embargo, hasta ahora han sido rechazados por el Poder Judicial, y hoy, en unas declaraciones que da al estímulo, asegura que el 90% de la población rechaza el proceso constituyente por considerar que no resolverá en nada los problemas que tenemos en estos momentos los venezolanos, y que por el contrario, pues contribuirá a agravarlos. Estoy pidiendo a la sala electoral ahora que declare la nulidad de las decisiones del Consejo Nacional Electoral. Primero, la decisión de la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, por considerar que el decreto presidencial no cumplía con los extremos legales, especialmente porque es el pueblo soberano quien tiene la potestad de convocar a una constituyente, a una Asamblea Nacional Constituyente. Igualmente estoy pidiendo la nulidad, por favor, estoy pidiendo la nulidad de las bases comiciales, igualmente porque son inconstitucionales. Este recurso que estoy intentando es para defender la soberanía popular, para defender la Constitución, para defender la democracia participativa y protagónica, para defender a los venezolanos. Porque aquí lo que está en juego es el país, es la integridad de los venezolanos. Y luego de la posición de la fiscal, vamos a conocer la posición del Poder Electoral en la voz de Tibisay Lucena, quien ha señalado que el Poder Electoral va a castigar los ilícitos electorales que se presenten en el proceso constituyente, y además desde el Gobierno Nacional se ha develado un supuesto plan para hackear la plataforma electoral que está en estos momentos implementada en Venezuela. Sin embargo, el ex rector Vicente Díaz ha destacado que es inviolable esta plataforma. Veamos.
Hay que reconocer la situación del país en la que estamos. Hay una situación de violencia y hemos observado con gran preocupación cómo algunos actores políticos, algunos factores individuales políticos que dicen que van a sabotear el proceso electoral. Eso no se puede permitir y no lo vamos a permitir. ¿Por qué, José Vicente? Hay que entender que este es un proceso electoral que se vive en democracia, con las instituciones que hay en el Estado para garantizar el ejercicio al sufragio. El sufragio en Venezuela es un derecho fundamental. El que no quiera ir a votar, como no es un deber, puede abstenerse. Ese es su derecho. Quien no está de acuerdo con la constituyente, ese es su derecho, si quiere ir a votar o no. Eso el Consejo también garantiza que eso se vaya a hacer. Lo que es un delito es el tema de los que vayan a hacer algún tipo de impedimento para que se instalen las mesas, para tratar de hacer algún daño al material electoral, que eso está muy bien tipificado en la ley y nosotros durante todos los procesos electorales hemos tenido mucha atención, muchas actividades que tienen que ver con aquellas personas que quisieran sabotear el proceso electoral. Bien, muchísimas gracias. Esto, bueno, es parte de lo que ha señalado diferentes actores de nuestra sociedad en relación a este proceso constituyente que está en puertas en estos momentos. Nos toca ir a la pausa, recordamos la etiqueta, numeral reporte constituyente, nos dice John Lerllanes. Constituyente lo que nos ha traído es pura muerte de jóvenes luchadores que deseaban un mejor país y no lo verán. Douglas Arteaga opina que para nada solo es una estrategia del gobierno para quedarse en el poder, mientras que Luis Eduardo Melgar opina que empeorará la crisis al tener el rechazo mayoritario del pueblo venezolano. Se está convocando de forma antidemocrática, dice. Ámbar Colina destaca que no ve en qué ayude. Pienso que siguen sin escuchar a una gran cantidad de personas sordos y ciegos. Teresita Moreno dice que el objetivo de la ANC es destruir la democracia en Venezuela, darle poder absoluto a un grupo. Con este comentario nos vamos a la pausa. Y al regreso venimos ya con la parte final del programa por el día de hoy. Usted está viendo Reporte. Continuamos en Reporte Estelar analizando todo lo que tiene que ver con el proceso nacional constituyente. En esta oportunidad, Carlos Peñalosa entrevista al director de Data Análisis. Veamos qué le dijeron en relación con la aceptación o no de este proceso por parte de la población. El presidente de Data Análisis, Luis Vicente León, precisó que el 84% de la población considera que la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente no solventará los problemas que aquejan a los venezolanos. Al final de cuentas, si tú analizas la constituyente y para qué se plantea, la constituyente no se plantea para resolver un problema del país, la constituyente se plantea para resolver un problema del gobierno. Y el problema del gobierno es que, siendo minoría, no puede ganar un proceso electoral y mantener o preservar la revolución tal como eventualmente establece la Constitución de 1999. Lo que vamos a ver es si el gobierno tiene la capacidad de surfear las olas de toda una población mayoritaria en contra, si puede controlar los monstruos que evidentemente se generan en la calle, porque el gobierno ha utilizado, además de la constituyente para decir que va a cambiar la Constitución, la ha utilizado como mecanismo de amenaza frente a la oposición y le ha dicho: voy a destruir tu parlamento, voy a quitar la inmunidad parlamentaria. Para León, estas amenazas del partido de gobierno serían la causa de la utilización de la protesta pacífica como mecanismo de respuesta por parte de la oposición. La oposición no está haciendo, cuando protesta pacíficamente, no está haciendo absolutamente nada inadecuado. Luego, puedes tener éxito o no. Hay casos en los que la protesta pacífica se masifica, se convierte en una acción de ingobernabilidad y presiona al gobierno o a una negociación o lo fractura y obliga a un cambio político, que es en definitiva lo que busca esa protesta popular. No obstante, el analista privilegió la necesidad de una negociación entre fuerzas políticas. Sin embargo, aclaró que debe existir disposición y confianza en el cumplimiento de lo que pueda generarse entre las partes.
tú estás además como gobierno tratando de que se sienten para que desmonten la calle. Y resulta que la calle y la protesta se convierte en el poder fundamental de negociación de esa oposición. Por lo tanto, la oposición no lo va a desmontar, no lo puede desmontar. En medio de eso, la negociación se tiene que dar entre partes que entienden que si no negocian, el resultado va a ser peor para todos. Y eso, digamos, requiere, primero, un gobierno moderno que esté dispuesto a buscar salidas, pero también necesita una oposición estructurada, organizada y moderna, que entienda que no se gobierna por encuestas. Y mire que yo soy una encuestadora. Luis Vicente León agregó que según estudios de Data-Análisis, de ser consultada, el 68% de la población votaría en contra de la Asamblea Nacional Constituyente. Y luego de conocer pues, la posición de este encuestólogo en Venezuela, vamos a ver qué ha señalado un ex ministro del anterior gobierno, también, por supuesto, del actual, y quien ha sido hombre de confianza del ya fallecido presidente Chávez. Se trata de Miguel Rodríguez Torres, quien se pronuncia en contra del proceso constituyente. La Asamblea Nacional Constituyente, primero, es una imposición, no es una decisión soberana, porque el poder soberano lo tiene el pueblo. Yo le mostraba a esa gente en Churuguara el librito de 4º grado, donde el Estado, inclusive si ven la portada del libro, es un libro editado por el Estado y repartido gratuitamente. Y ahí explican cómo es la secuencia de una constituyente. Y todo parte de un referéndum donde sea el pueblo que diga si quiere o no seguir la iniciativa del presidente o de la Asamblea o de quien proponga esa constituyente. Por lo tanto, esa constituyente es ilegítima, no tiene el respaldo del poder popular. Esta constituyente no le resuelve nada a los venezolanos y más bien nos está metiendo en el camino de la violencia, porque es una imposición al 85% de los venezolanos que rechazan esa propuesta. El pueblo venezolano debe comprender la diferencia entre poder constituyente y asamblea constituyente. El poder constituyente es el pueblo y solamente el pueblo puede cambiar una constitución. La asamblea simplemente es una representación que se hace para redactarla, pero es el pueblo el que dice si quiere o no constitución y si esa que se redactó le gusta. Todos los que nos oponemos a la constituyente, porque sabemos que atenta contra la seguridad de la nación, que atenta contra los derechos humanos, que viola el principio de participación del pueblo, todos los que nos oponemos a esa constituyente tenemos que sumarnos en un gran frente nacional para defensa de la Constitución del 99 y en las instituciones reflexionar, los generales de la Fuerza Armada, los oficiales superiores, subalternos, las tropas, entender que esa propuesta viola la Constitución. Bueno, y esta es la posición del ex ministro de Interior y Justicia y también junto a él han salido otras voces disidentes del oficialismo, del chavismo, entre ellas la ex defensora del pueblo Gabriela Ramírez, quien también se ha mostrado en contra de este proceso constituyente. Nos dice Ali Daniel Luna y aprovechamos para recordar nuestra etiqueta de esta noche, numeral Reporte Constituyente, nuestras cuentas en Twitter @reporte_GB. En Instagram también la misma cuenta. Nos dice Ali Daniel Luna, esta ANC es solamente para retomar el poder que no se ganó en elecciones, eso es todo. Otro comentario nos los regala esta noche Ángel Zabaleta. Propongo que los constituyentistas cobren sueldo mínimo, total creen que nos están haciendo un favor. Adriana Mayoral, es un fraude, se acabaría con la república, no queremos constituyente. Ulises Daniel opina que un gobierno mentiroso que ha demostrado que no cumple lo acordado no se le puede creer absolutamente nada. Rafael Atencio asegura que cuando el gobierno habla de paz, la constituyente solo generará más violencia y zozobra. Carlos Mongo opina que no será en beneficio para el pueblo, es beneficioso para este gobernante, mientras que Juan Carlos Suárez destaca que la constituyente es el lugar para el importante diálogo que puede lograr la paz en Venezuela. Adriana Mayoral nos dice que no queremos un Estado comunal y es fraudulenta con votos sectorizados. El profesor Molina Guiria nos comenta que con bases que propuso Nicolás Maduro se elige el 30 de julio una asamblea para el diálogo, nunca una constituyente, mientras que Óscar Pérez nos comenta que el Ejecutivo cuenta con iniciativa y al no ser convocada el poder originario carece de legitimidad de origen. Jonathan Ruiz Díaz asegura que es una farsa, solo quiere modificar artículos para su beneficio y no es la solución al problema político que se está viviendo en Venezuela, que bueno, es un problema político, social y económico porque en estos momentos todos los problemas han confluido en uno solo y sin embargo, y hay por supuesto
una gran conflictividad en estos momentos en el ambiente. Bueno, así hemos llegado al final del programa por el día de hoy. Nos despedimos hasta mañana. Pasen feliz noche. Queden en sintonía de Noticias Globovisión.